Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Come on, fuerte el aplauso a Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y acompañe ese aplauso con una alabanza también. Frutos de labios que confiesan su nombre. Habrá alguien contento de estar en la casa del Señor. Indícalo levantando la mano. Los vencedores son los que pueden levantar la mano, los conquistadores. Amén. Qué bendición estar en la casa del Señor. Puede ocupar su lugar por un momento nada más. Es importantísimo introducirme, ya que es mi honor poder estar aquí por primera vez en esta área, en esta zona, en esta ciudad tan hermosa, para compartir la palabra del Señor junto con mis amigos, compartir esta plataforma y poder conocer nuevos hermanos y hermanas en la fe, compañeros de milicia y de ministerio, ¿verdad? Agregar a la familia de fe muchas más personas acá en El Paso, Texas. ¿Dicen amén a eso? Respondo en nombre de Carlos Concepción Jr. Vengo desde el estado de Florida. Ahora, para usted eso no es nada poderoso ni importante, porque usted no tiene contexto. Yo llevo una semana y un día viviendo en la Florida. Alguien pregúntame para qué. Porque el Señor nos transicionó de Chicago, Illinois, a la Florida para comenzar a pastorear una iglesia por allá. Así que llevamos solamente una semana allá. Usted me mira, no sé si usted está figurando cuánto tiempo llevo de edad, pero yo le ayudo para que usted no se vaya frustrado. Yo tengo 34 años, 15 años predicando el evangelio, desde la edad de 15 años para adelante. Y ahora estoy entrando en esta nueva etapa de mi vida de pastorear. Viviendo, pastores, en el ministerio evangelístico, yo estaba acostumbrado de vivir de maleta en maleta, pero ahora vivo de maleta en caja, gloria al Señor. Porque todavía tengo mis pertenencias en las cajas y nos estamos acomodando mientras al mismo tiempo trabajando en el ministerio. Amén. Pero necesitamos encarecidamente de sus oraciones para que el Señor nos ayude a poder hacer el labor del pastorado, además de seguir predicando, porque de aquí salimos a Puerto Rico y de Puerto Rico a otras partes, a Nueva York y por allí, llevando la palabra del Señor, todavía cuidando del rebaño que el Señor nos ha dado. Amén. Y necesitamos de sus oraciones. Lo que yo lancé a través de Dios en mí, sobre de ellos, me ha caído sobre de mí. Ahora, gloria al Señor. Y ahora yo estoy pastoreando, pero amo de corazón a los pastores Mendoza, a su familia. I'm going to grab the two of them because they're not here, but we'll talk about that later. Amen. Amo a la familia completa. Reciban un caluroso saludo de parte de mi amada esposa Ana y de mis 3 hijas. Si usted no tiene una razón por orar en esta noche, ore por el pastor Carlos, porque tiene 3 hijas. Gloria al Señor. Hasta la mascota es hembra en casa. Yo estoy rodeado de mujeres. Gloria al Señor. Ellas saben dónde estoy. Siempre me envían con la bendición de Dios y ellos envían sus saludos a cada uno de ustedes. Que el Señor les siga bendiciendo y ayudando. Estando en esta temporada de mi vida, el Señor me ha permitido hacer muchas cosas, y después de esto entramos en la palabra. ¿Cuántos creen que hay una palabra de Dios para nosotros? En esta temporada donde nos encontramos viviendo ahora mismo, el Señor nos ha permitido hacer muchas cosas nuevas por primera vez. Y dentro de esas cosas está el pastorado, está comenzar un canal, está lanzar un podcast. Pero también dentro de esta temporada de cosas nuevas, el Señor nos permitió escribir nuestro primer libro. Nuestro primer libro titulado Liderazgo o el líder transformador, hablando de los principios bíblicos de cómo dirigir a la gente que el Señor ha puesto delante de ti. Todos nosotros que tenemos personas quienes nos miran a nosotros con ojos de influencia, en el cielo Dios nos categoriza como líder.
No, míreme para acá que usted no me escuchó. Pastor Carlos, es que yo no tengo un puesto, yo no tengo gente, yo soy ama de casa, o yo solamente trabajo en la factoría. Pero la gente que te mira a ti y se mueven cuando tú te mueves, para ellos tú eres su líder. Entonces todos nosotros debemos de entender que sobre nosotros está la responsabilidad de ser líderes transformadores, de ser como Moisés fue para Israel y de sacar a la gente de Egipto y ayudarles a manejar los momentos malos hasta llevarlos a la tierra prometida. Entonces la Biblia nos habla en diferentes lugares de cuáles son los conceptos, principios, lecciones de cómo convertirnos en agentes de transformación. Así que el Señor nos ayudó a poder escribir y publicarlo, y hemos traído bastantes libros para acá, para que usted en la parte de atrás pueda adquirir su copia. ¿Dicen amén a todo eso? Ok, dicho todo eso, póngase sobre sus pies. Quiero entrar en la palabra del Señor. You're all dismissed except for you. Amen. Gloria al Señor. Abra sus Biblias conmigo al libro de Mateo y el capítulo 14. Jorge, Marlene, I love you guys. Thank you so much. Gracias por ser la vía que el Señor utilizó para traernos hasta acá. Mateo capítulo 14, y comenzando en el verso número 13. Y de igual manera saludo a los pastores de este lugar y también cualquier líder y ministro que nos honra. Gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde. Mateo capítulo 14, y quiero arrestar su atención al verso número 13, y de allí voy a extraer algunos versículos de la palabra del Señor para compartir el pensamiento de Dios para nosotros en la noche de hoy. Cuando usted esté allí, indícalo con un amén fuerte. No, aquí hay más gente que es un amén fuerte. Dice: oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí nada sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traérmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Puedes volver al verso 19 conmigo? Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, los levantó, ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos le dieron los panes a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos. Énfasis: no recogieron lo que sobró de los panes, recogieron lo que sobró de los pedazos. 12 cestas, 12 canastas llenas. Y el autor dice que los que comieron fueron como, no se sabe en realidad, como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Yo quiero hablar en esta noche con este pensamiento en mente: partido para ser multiplicado. Mira a alguien y dile: partido para ser multiplicado. Come on, ayúdame a predicar en esta noche. Diga a alguien: partido
para ser multiplicado. Partido, mírate a otra persona y dile: fe que multiplica. Dígaselo: fe que se multiplica. Y si eso no los mueve, mira a otra persona y dile: de lo poco a lo mucho. Dígaselo: de lo poco a lo mucho. Levante su mano en una palabra de oración. Bájeme el micrófono un poquito. Señor, gracias por esta hermosa noche que nos permite estar en este lugar. Come on, pueblo, ore conmigo. Te damos toda la gloria, todo el honor, Señor, porque es tuya y lo mereces solo tú. Y te pido en esta hermosa noche una vez más, no que me quites, sino que me uses para la gloria de tu nombre. Que yo pueda ser canal transmisor de la unción de tu palabra, Señor. Comunicar tu voz y tu pensamiento y tu deseo y tu corazón a este pueblo que está aquí reunido y aún aquellos conectados a través de las redes. Mi oración es que cada uno de ellos sea impactado a través de la comunicación de tu palabra. Habla con quien quieras hablar, ministra a quien quieras ministrarle, toca a quien quieras tocar, Señor, pero que se haga tu voluntad en este lugar. Tu palabra es clara, dice que donde está tu espíritu, allí hay libertad, y sabemos que tú estás aquí. Tu espíritu se siente entre medio de nosotros, y con esa libertad hablaremos tu palabra, predicaremos tu palabra, y tu pueblo recibirá esta palabra de igual manera. Señor, glorifícate en nuestras vidas, que al salir de este lugar nos parezcamos menos a nosotros y más a tu Hijo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, y una iglesia que lo cree grita un amén fuerte. Amén. Puede sentarse en la presencia del Señor. Quebrantados o partidos para ser multiplicados. Queridos hermanos, paréntesis, soy un predicador de descendencia carismática, puertorriqueño de la isla. Y digo eso para llegar al punto que necesito por lo menos 7 de ustedes que respondan mientras les hablo, y nos vamos de aquí temprano. Gloria al Señor. Preparándome para esta ocasión, estuve estudiando, analizando, investigando, indagando y cualquier otro sinónimo que quisieras agregar sobre esta idea, este concepto de lo que es extenderse. Comencé a revisar los pasajes bíblicos y las historias donde Dios de alguna manera u otra se encontraba extendiendo a alguien, o Él mismo siendo extendido. Y llegamos a la misma conclusión, que ser extendido por Dios es descubrir que nuestros límites no son el fin en sí, sino es el comienzo de nuevas posibilidades en el Señor. Te lo voy a repetir, que cuando Dios nos está extendiendo, Dios nos extiende para descubrir que donde pensábamos que era nuestro límite, no es el fin en sí, sino es el comienzo nuevo de nuevas posibilidades, nuevas experiencias que comienzan en Dios, donde nuestros límites se nos termina. En palabras sencillas, donde usted piensa que acabas es donde Dios comienza. Donde tú piensas que has llegado al fin es cuando Dios puede hacer algo nuevo. Hay nuevas posibilidades al final de tus límites. Usted me escuchó. Hay nuevas posibilidades al final de tus límites. Y límites pueden ser cualquier cosa. Se puede manifestar o materializar de cualquier manera. Pueden ser límites tradicionales, pueden ser linderos, fronteras, límites psicológicos, religiosos, espirituales. Pero donde llegas a esos límites, Dios nos lleva hasta allí, no para descubrir cuál es el fin de nosotros, sino para descubrir dónde es que Dios comienza en nuestras vidas. Y es algo similar a lo que estamos considerando en esta historia, porque los discípulos se encuentran literalmente en una experiencia donde pensaban ellos que no tenían suficiente como para darle a esa multitud
tan grande que había. La preferencia para ellos era en despedir a esta gente, porque pensaban que lo que portaban, lo que tenían, lo que habían ahorrado, no daba para alcanzar a la gente. Pero el Señor no solo veía los recursos, el Señor no solo veía los límites, el Señor también veía la posibilidad de estirar la fe de sus hijos y al mismo tiempo revelar de que Él era quien Él decía que Él era. Ya me están dando ganas de predicar, de que Él era el Mesías, el proveedor, de quien Él era lo que realmente declaraba. Ahora, imagine, mi querido hermano, por un momento que usted está frente a un vasto mar de necesidades, y tanto las necesidades propias como las necesidades de aquellos que te rodean, y en tus manos en aquel momento lo que tienes parece ser tan insignificante como para llegar a cubrir con ese vasto mar de necesidades. Para ellos eran más de 5,000 personas, y lo único con que contaban ellos era 5 panes y 2 peces. Y en situaciones como estas, podemos ser honestos, es fácil sentirte abrumado. En momentos como eso es fácil que el primer sentimiento que usted sienta es de insuficiencia. Es fácil que te sientas tentado a retraerte en lugar de extender la mano y de intentar. Sin embargo, hoy el Señor nos ha traído a este lugar para inspirarnos a través de esta historia extraordinaria, para que podamos entender que en esos momentos donde nos sentimos insuficientes, en esos momentos donde nos sentimos tentados en retraer, en mirar a las restricciones y decir no debo de seguir, Dios nos invita al avance. Dios nos invita a extendernos mucho más allá. Este milagro de esta historia no es solo un testimonio del poder y de la providencia de Dios, sino que también es un llamado vibrante a cada uno de nosotros que se encuentran aquí hoy. Esta historia, tanto como estas noches, nos gritan extiéndete. Nos dice extiéndete. Dios nos está invitando a extender nuestra fe, a extender nuestra esperanza, a extender nuestros recursos, a extender aquellas cosas que nos limitan, sea por donde sea o sea como sea, los límites que aparezcan en tu vida. Dios nos está diciendo extiéndete. Porque cuando lo poco que tenemos, oiga, porque cuando lo poco que tenemos lo colocamos en las manos del Maestro, se transforma en más de lo que jamás podríamos imaginar. Usted no me escuchó. Porque cuando tú tomas lo poco que tienes y lo colocas en las manos del Maestro, se transforma lo poco que tú tenías en mucho más de lo que tú podrías imaginar. Dios te está diciendo hoy, así con tus límites, así con tus restricciones, así con tus insuficiencias, si lo pones en mis manos, tú puedes ver cómo mi gracia lo transforma. Tú puedes ver cómo tus insuficiencias desaparecen con tu excusa, cuando la gracia de Dios toma lo que era limitado para ti. Extiéndete es más que una invitación. Extendernos es un desafío a creer que nuestras vidas y lo poco que pensamos que podemos ofrecer tiene un potencial infinito cuando es bendecido por Dios. Voy a correr por todo este templo. Extendernos es una invitación a desafiar tu pensamiento, a desafiar a tu paradigma,
para que mires a lo poco que tú tienes y que choques con la realidad que ese poco potencial realmente es infinito cuando es bendecido por las manos de Dios. Ese talento no es tan pequeño cuando es bendecido por Dios. Ese ministerio no es tan chico cuando es bendecido por Dios. Ese negocio no es tan pequeño cuando es bendecido por Dios. Esos recursos no son tan limitados cuando es bendecido por Dios. Ese testimonio no es tan corto cuando es bendecido por Dios. Alguien grita: extiéndete. Mis queridos hermanos, este mensaje tiene que resonar en tu espíritu, en tu alma, en tu conciencia, porque a través de los siglos es lo que Dios ha estado diciendo, llamando a sus hombres y a sus mujeres a extenderse. Y hoy nos llega este mensaje como un recordatorio que Dios nos ha llamado a nosotros a ser instrumentos de bendición, a ser quebrantado para ser multiplicado. Porque Dios te bendice y luego te parte. Estoy en la historia, Jorge. Yo estoy en la historia. La historia dice que el Señor tomó los panes y los levantó al cielo, los bendijo y los rompió. Pero los rompió con el propósito de multiplicar lo que había en su mano, para que muchos tuvieran lo que Él tenía. Tú piensas que la crisis que te llegó para destruirte. Dios dice: no, te llegó para multiplicar el potencial que estaba en ti. Te llegó porque había algo en ti que necesitaba salir, y la única manera de sacarlo era si te alzaba y te partía. Pero ahora que te he hecho pedazos, voy a bendecir esos pedazos para que otros puedan tomar. En nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, hay hambre de muchas formas. Yo todavía estoy en el texto, así como había hambre en esta multitud, hay hambre en nuestra generación, hay hambre en nuestras comunidades, hay hambre en nuestras congregaciones, y es un hambre mucho más que físico. Hay un hambre emocional, hay un hambre espiritual, y frente a esta necesidad, la historia de la multiplicación de los panes y los peces nos recuerda que no estamos solos en nuestra capacidad de satisfacer aquel hambre. O sea que Dios nos llama a colaborar con nosotros. Él dice: yo puedo bendecir si me traes algo para bendecir. Usted no lo escuchó. Yo puedo satisfacer si es que me traes algo de ti para yo satisfacer. Yo puedo hacer el milagro, pero necesito de tus recursos. Yo puedo tocar a tu familia, pero necesito de tus talentos. Yo puedo hacer la obra, pero tienes que traer algo a la mesa. Que no estamos solos en el llamado de ser de bendición al mundo que nos rodea. No estamos solos en el llamado de nosotros satisfacer el hambre de este mundo. No estamos solos. Estamos llamados a extender la mano y no retenerla, a extender lo que tenemos y no limitarlo. Por pequeño que parezca, Dios nos está diciendo: extiéndelo hacia mí, porque si lo extiendes hacia mí, puedes confiar de que voy a multiplicar lo que me diste y hacer algo mucho más grande con ello de lo que tú piensas. Así que mientras navegamos esta historia, que estoy en mi introducción todavía, mientras navegamos esta historia, este pasaje juntos, permita al Espíritu de Dios hoy inspirarte y desafiarte a extender tu mano, pero no solo tu mano, a estirar tu corazón,
y no solo tu corazón, sino a extender tu vida para que puedas participar del milagro continuo de Dios, de proveer y de bendecir después que Él ha rompido y partido. Fue el teólogo y reformador Martín Lutero quien dijo: Dios puede hacer mucho con poco, más con menos y todo con nada. Llévatelo. Él dijo: Dios puede hacer mucho con poco, más con menos y todo con nada. ¿Por qué? Porque los hombres juzgan las cosas por su cantidad, pero Dios juzga las cosas por la calidad. Dios juzga por la calidad. Tú no cantas como yo y yo no predico como tú, pero no es la cantidad con lo que lo hacemos, es la calidad con lo que lo traemos. Y si se lo damos al Señor, con poco hace mucho, con menos hace más. Y donde no hay nada, Él dice: sea la luz, y la luz aparece de la nada. Yo vine a hablar con gente acá, a dejarte saber: Dios puede hacer algo contigo. Esta palabra, esta reflexión de Martín Lutero nos recuerda que en el reino de Dios, lo que consideramos como pequeño, lo que miramos y queremos categorizar como insignificante, puede convertirse en fuente de gran milagros. Y tenemos que tener esta idea en mente de hoy en adelante y explorar cada área de nuestra vida y decir: ¿qué puede hacer Dios con esto? Que para mí o para otros parece como nada. Me atrevo a dejarles saber a por lo menos 5 de ustedes: cuidado con subestimar a alguien que no parece que tienen nada para aportar, porque tú no sabes si es él o ella a quien Dios ha escondido para en este tiempo hacer algo poderoso. Ayúdame, por primera vez toca al que está a tu lado y dile: Dios tiene algo especial conmigo. Dios quiere extendernos. En estos días Dios va a hablar a nuestra vida para estirarnos más allá de nuestras limitaciones. Dios quiere que salga de este lugar este fin de semana confiando en la infinita capacidad de Dios y no la suya, en las realidades de Él y no las tuyas, en los sueños de Él y no los tuyos, porque los tuyos no se comparan a los de Él. Ven acá, Jeremías: mis pensamientos no son los tuyos, los míos son más altos que los tuyos. Para apreciar el contenido de esta historia hay que abarcar el contexto por un momento. El contexto de este pasaje de Mateo capítulo 14 del 13 en adelante, que se narra este milagro, se encuentra en un momento crucial del ministerio de Jesús. Alguien diga: crucial. En un momento crucial que es marcado por eventos significativos, tanto en su aspecto personal como en su misión mesiánica. Este era el momento. En la muerte de Juan el Bautista era la introducción del ministerio mesiánico de Jesús. Para entender completamente la importancia de este milagro, es esencial considerar lo que estaba sucediendo en el momento. En el contexto inmediato antes de este milagro, Mateo narra la muerte de Juan el Bautista del verso 1 al verso 12. Léanlo cuando llegas a su casa. En este mismo capítulo 14, Juan, el precursor de Jesús, ha sido ejecutado por Herodes Antipa. Y esta tragedia no solo representaba una pérdida personal para Jesús, dado que tenía un vínculo con Juan, sino que también presentaba un momento de tensión política y espiritual. La muerte de Juan
señalaba un momento de transición en que Jesús iba a emergir como la figura central en el movimiento que Juan había indicado. Juan mismo dijo: es necesario que yo mengüe para que Cristo sea exaltado. Y mira lo que tuvo que suceder, que Juan tuvo que morir para que Jesús pudiera comenzar a presentarse. Usted no lo vio, míreme para acá. Esto nos enseña que a veces para Dios poder exhibir algo en ti, primero tiene que matar algo en ti. Lo voy a decir otra vez. Cuando Dios está a punto de exhibir algo glorioso en ti, primero algo tiene que morir en ti. Por eso no ha hecho Dios contigo lo que Él dijo que Él iba a hacer, porque no le has permitido a Él matar todavía lo que aguanta ese nuevo nivel. Pero cuando Juan muere, ahora Jesús comienza a caminar en su llamado mesiánico. Habían dos cosas sucediendo en este momento. Jesús estaba demostrando de que realmente era el Mesías prometido, pero al mismo tiempo que era el Salvador que se preocupaba por las necesidades total y enteros de su pueblo. Desde una perspectiva teológica, el milagro de la alimentación de los 5,000, sin contar las mujeres y los niños, lo que sugiere que el número real de las personas era mucho más mayor, era significativo por una razón, y es que este milagro, de manera teológica, era la revelación de Jesús. No, quédese conmigo. Este milagro era el punto de lance. ¿Te acuerdas, Juan capítulo 2? Hay un milagro que sucede en una boda, pero sucede porque su madre lo empuja para hacerlo. Pero cuando él lo hace, le dice: no es mi tiempo todavía. Él estaba diciendo que no era el momento de revelarse todavía. Pero este milagro era Jesús quitando el velo para revelar que Él era realmente quien ellos esperaban. Este milagro iba a revelar a Jesús como el proveedor divino. ¿Y qué te estoy diciendo yo a ti con todo esto? Que hay milagros que Dios hace en tu vida para revelar algo en ti que tú no conocías de Él. Hay lados de Dios que han sido encubiertos, pero cuando Dios hace el milagro, te revela un lado de Él que tú no conocías. Lo conociste el año pasado como un proveedor, pero este año lo vas a conocer como sanador. Para otros Él era un libertador, pero este año Él va a ser el todo para ti. Sacudí a alguien por segunda vez y dile: revélate, Cristo. Este milagro entonces se sitúa en un punto de inflexión en el ministerio de Jesús, siguiendo la muerte de Juan y presidiendo los eventos que lo iban a llevar a la pasión y la muerte. Ofrece un consuelo para sus seguidores y un recordatorio para aquellos que los persiguen, que Jesús sigue siendo el todo para nosotros. Esta historia nos enseña 4 cosas y con estas nos vamos. Número 1, esta historia nos enseña que Dios ve y Dios provee. Yo todavía estoy en la historia. Punto número 1, esta historia, este milagro nos enseña que Dios ve y Dios provee.
Porque si comenzamos a analizar los primeros 2 versículos del 13 y del 14, vemos la reacción de Jesús a la multitud en su momento de dolor. Le acababan de decir que Juan el Bautista había muerto, un ser querido, un familiar de él y compañero en el ministerio. ¿Y qué quería hacer el Mesías? ¿Qué quería hacer Jesús? Quería retirarse para poder pasar el duelo, el luto, la consolación a solas. Pero no podía, porque aunque su humanidad lo quería retirar, su divinidad lo atraía hacia la gente. No, usted no lo vio. Él quería retirarse y llorar, pero su divinidad decía, y al mirar a la multitud tuvo compasión de ellos y les sanaba sus enfermedades. ¿Sabe, Jorge, lo que eso me explica a mí? Que habrá momentos donde usted, donde yo tendré que ministrarle a gente, yo estando herido, que le tendré que ayudar a otros, yo pasando por problemas. Jesús, queriendo llorar a solas, no podía hacerlo porque había necesidades por este lado, y sanaba y tocaba y libertaba mientras él lidiaba con la pérdida. El que piensa que el predicador, el pastor, el ministro que sube a la plataforma lo tiene todo resuelto, vive en una fantasía. Porque a veces nosotros subimos acá sin el deseo de hacer, porque estamos pasando por. Pero nuestra divinidad, el llamado, la responsabilidad nos impulsa a seguir predicando, a seguir orando, a seguir poniendo mano. La compasión lo movió a hacerlo. ¿Sabe lo que esto nos enseña? Que la compasión de Dios precede a la provisión de Dios. La compasión de Dios precede a la provisión de Dios. Cuando Él los vio necesitados, hambrientos, buscando milagros y buscando sustento, la compasión lo movió a proveer. Porque la compasión no se mide, la compasión se ministra. Porque si se midiera la compasión, ninguno de nosotros fuésemos dignos de ella. Pero porque no se mide, sino que se ministra. El Señor dijo a sus discípulos: dales de comer. Tú les sirves a su necesidad físico, yo les sirvo a su necesidad espiritual. Esta historia nos enseña que Dios conoce nuestras necesidades incluso antes de nosotros conocerlo. Míreme para acá. Jesús sabía que esta gente habían llegado para escucharlo y estaban tan enfocados en lo que Él les compartía y le hacía, que se le había pasado el tiempo a ellos. Ya no había pasado la hora de ellos comer. Y antes de ellos darse de cuenta de la necesidad hambrienta, ya Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: búsquele algo de comer. Dios es tan Dios que antes de tú decirle lo que necesitas, ya Él lo sabe y lo tiene preparado. Yo no le vine a hablar a todo el mundo y le estoy predicando a solamente 17 de ustedes, pero Dios conoce tu necesidad. Antes de que salga, dijo David, la palabra por mi boca, he aquí tú la sabes toda. Conoces mi sentarme y mi levantarme, conoces mis pensamientos. Y Jesús sabía que tenían hambre antes de que les sonara el estómago. Dios conoce tu necesidad antes de que tú la puedas decir. Y no solo la conoce, Él ve y Él provee a la necesidad. Dios conoce nuestras necesidades y responde con compasión,
invitándonos a confiar en su providencia. La compasión de Jesús era lo que inició este milagro, mostrando que la compasión de Dios precede a la provisión y nos recuerda que Dios está al tanto de nuestras necesidades antes de que nosotros seamos conscientes de ellas. Esta historia nos enseña que la compasión divina no conoce límites. Ante a una multitud necesitada, Jesús muestra inmensa compasión, sanando a los enfermos y supliendo a su necesidad física. La compasión no conoce límite. Ven todo el que tenga hambre y sed, decía el profeta. Ven a mí y bebe gratuitamente, porque Él no tiene límites. Si tú piensas que tu problema molestará a Dios, es una mentira del infierno. Él dice: venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo les haré descansar en mí. Punto número 1, Dios ve y Dios provee. Punto número 2, esta historia nos enseña que lo poco en las manos de Jesús se convierte en mucho. Cuando miramos estos versículos, el verso 15 al 17, vemos la preocupación de los discípulos. Se acercan a Jesús y tanto como Jesús estaban al tanto del tiempo y del momento. Reconocían dónde estaban, pastora. Dijeron: Jesús, estamos en un lugar desierto. Aquí no hay oasis, no hay francacia, no hay lugar para comer, no hay una bodega como decimos en la isla, nada de eso. No hay una tiendecita, no hay un kiosco, no hay nada. Gloria a Dios. Y antes de que se vaya el sol, mándalos para sus casas, para que de camino a sus casas consigan algo en una de las aldeas más cerca. En otras palabras, si usted estudia, haga un estudio por un momento, haga un estudio de los discípulos y te darás de cuenta que los discípulos eran medio antisociales. No mire para los lados, disimule, mire para acá. Los discípulos eran un poco antisocial. Decía: despida a la gente para que ellos vayan y que coman. Despida a la gente para que nosotros podamos montarnos en el barco y salir. Y Jesús los miraba y les decía: no los despediré, sírvalos tú. No voy a mandarlos a que ellos compran. Ustedes vayan y compran y denle ustedes de comer. El Señor no solamente veía, los discípulos también estaban al tanto. Y ellos, frente a esta necesidad inminente, la reacción de ellos era de mandarlos a que ellos se autoalimentaran. El Señor decía: no, la responsabilidad tuya como participante en el trabajo del reino es de suplir a todas las necesidades. No solo la espiritual, no solo la emocional. Búscales también para suplir su necesidad física. Y yo me imagino, pastora, el comité de los discípulos diciendo: pero ¿de dónde? ¿Y cómo se va a hacer esto? Y no tenemos cuenta y no hemos ahorrado mucho y no es suficiente. Y el Señor dijo: comience a preguntar por allí qué es lo que hay. Acuérdese que los evangelios son sinópticos. ¿Qué es eso, Pastor Carlos? Cuenta la misma historia de otra perspectiva. Esta misma historia de Mateo 14 también está en Marcos 6, está en Lucas 9 y está en Juan capítulo 6. La diferencia de Mateo entre los otros es que los otros nos dicen que cuando comenzaron a buscar, encontraron a un joven que había llegado. Y llegó posiblemente para pescar cerca del lago y comprar cerca de la aldea. Como responsable hijo que era, a devolver eso a la casa para que pudieran comer, hasta que escuchó que el maestro solicitaba de ayuda.
Él estaba pensando en él hasta que el Señor hizo la solicitud: ¿quién tiene algo que puede darme a mí? Y el que tiene el corazón inclinado a Dios piensa en ellos hasta que oye la voz de Dios, y deja de pensar en ellos y comienzan a pensar en Él. Señor, ponga mi casa en pausa y construya tu casa. Ponga las cosas mías al lado y haga tu obra, porque quiero que tu reino se expande. ¿Saben lo que hizo Jesús? Jesús desafió a sus discípulos a convertirse en parte de la solución y no en parte del problema. Míreme para acá, disimule, no mire para los lados. Pero estoy seguro de que usted conoce por lo menos una o dos personas que a la hora de presentarse un problema, en vez de encontrar soluciones, buscan excusas, buscan culpables. En vez de encontrar solución, ellos quieren encontrar más problemas. Pero Jesús dijo: no, los que trabajan conmigo, los que tienen la mente de Cristo, son parte no del problema, ni son parte del montón, son parte de la solución. No quiero saber lo que no tienes, yo sé lo que no tienes. No quiero saber lo que no hay, yo sé lo que no hay. Yo quiero que me diga que encontraste aquí, porque sé que aquí hay suficiente para dar. Y esto nos desafía a nosotros a recordar, a saber que no importa cuán pequeño sea lo que tenemos, Dios puede usarlo. No, usted no lo escuchó, lo voy a decir otra vez. Esto nos desafía a recordar que no importa cuán pequeño sea lo que tienes, Dios puede usarlo. Y puede usarlo para hacer grandes cosas con cosas pequeñas. No, usted no lo escuchó, míreme para acá. No es lo que tienes en tu mano, es en mano de quien colocas lo que tienes. En las manos de Moisés era solamente un pedazo de madera, pero en las manos de Dios abría el mar en seco. En las manos de David era solamente una onda y unas piedras, pero en las manos de Dios era un mata gigante. En las manos de la viuda era solamente un poco de aceite, pero en las manos de Dios era aceite para generaciones. En las manos del joven era panes y peces. En las manos de Jesús era un banquete para 5,000, porque no era lo que tenía, era en manos de quién. Si se queda en tu mano, seguirá siendo insignificante. Preach, boy. Si se queda en tu mano, seguirá siendo insuficiente. Si se queda en tus manos, seguirá siendo un sueño pequeño, hasta que lo pones en las manos de Dios, y lo que era poco, insignificante y pequeño cobra valor, cobra grandeza, porque ya no está en tus manos, está en manos de aquel que puede hacer mucho con menos. No puedes perder el punto de esto, y es que Dios nos invita a colaborar en las obras milagrosas. Usted sabe lo privilegiado que usted se debe de sentir, de que Dios, teniendo todo el poder para hacerlo solo, no quiere. Él desea hacerlo contigo. No me escucharon. Jesús pudo haber dicho que se quede el sol allí, que no oscurezca. Él pudo haber dicho que vengan los peces del lago sobre la orilla.
Él pudo haber, pastores, declarado cualquier milagro y hubiese sucedido, pero no lo hizo. Le dijo a sus hijos, le dijo a sus discípulos, le dijo a sus trabajadores: colaboren conmigo para que también tú disfrutes del milagro que yo voy a hacer. Y yo vine mando recatabaya basele mejela bahaya. Yo vine a hablar con gente en este lugar que Dios me trajo a inspirar tu fe, porque lo que Dios va a hacer en esta temporada no lo va a hacer solo, lo va a hacer en colaboración contigo. Va a tomar de tu sueño y de su poder, de tu idea y de su gracia, y cuando Él sopla sobre eso, será un milagro. Lo que ofrecemos a Dios, por poco que sea, tiene un potencial infinito. Cuando mi esposa comenzó a aprender lo de la música, mi esposa, aunque fui músico por muchos años, no tengo la paciencia de ser maestro. Le enseñé algunas cosas y mi esposa en un momento se frustró. Me dijo: mi amor, yo solamente conozco estas 3 teclas. Pues toca esas 3 teclas hasta que descienda al cielo. Pero con esas 3 teclas vas a ver cómo Dios va a cambiar corazones, cómo Dios va a inspirar cánticos, cómo Dios va a hacer. Si lo único que tienes es una predicación, predica esa una predicación, pero tú vas a ver los cientos de personas que Dios va a salvar. Si lo único que tienes es un talento, usa ese único talento, pero en las manos de Dios ese único talento tiene potencial infinito. Lo tercero, ya mismo nos vamos, que esta historia nos enseña, es que la multiplicación solo es un acto de fe. La multiplicación que pueda suceder solo sucede a través de un acto de fe. Míreme para acá. La bendición y la multiplicación en esta historia de los panes por Jesús nos enseña que lo ofrecido en fe siempre será multiplicado por Dios. Este acto de Jesús de dar gracias antes de multiplicarlo subraya la importancia de la gratitud y la fe para activar lo milagroso. I just said a mouthful. Esta historia nos enseña que cuando el niño lo ofreció en fe y Jesús le dio gracias a Dios por lo que ofreció, entonces el milagro comenzó a suceder. ¿Sabe por qué Dios no ha hecho lo que tú le has pedido a Él? Porque no le has aprendido a dar gracias por lo que ya tienes. No te va a bendecir con la casa que quieres hasta que le das gracias por lo que ya tienes. No tengo lo que quiero, pero tengo suficiente como para darle gracias a Él hasta que me dé lo que Él ha prometido. El Señor dio gracias. El ofrecimiento de nuestros recursos, sea como sea, el ofrecimiento de nuestros recursos, por pequeños, por grandes que sean, cuando lo ofrecemos como un acto de fe, Dios bendice y multiplica. El ofrecimiento de nuestros recursos como un acto de fe es lo que Dios bendice. Cuando tú ofreces lo que tienes, poco o mucho, como un acto de fe, es allí donde Dios lo bendice. Pastora, yo voy a usar mi licencia de hermenéutica, de homilética por un momento. Yo me atrevo a decir que el niño no era el único que tenía panes y peces. Come on. Están cerca de la orilla. Escucharon que Jesús estaba allí. Vinieron de todas partes para estar allí, y de seguro unos que otros empacaron comida para el viaje.
Pero el único que lo ofreció con un corazón de fe fue aquel niño. No fue el Señor mismo que dijo que tenemos que tener el corazón de niño para poder entender y entrar en el reino de los cielos. Este niño miró lo que tenía y dijo: en las manos de Jesús esto puede hacer algo grande. Y si usted y yo nos acercáramos al trono de la gracia con ese carácter de Él y decir: Señor, no tengo mucho, pero lo que tengo te lo entrego, Dios bendecirá eso poco que tienes. Es algo diferente. Los padres que están aquí saben de lo que yo hablo. Yo tengo 3 hijas, 2 mayores, 12, 11 y la pequeña 4. Y en algunos de los momentos difíciles de nuestra vida siempre le he dado algo a mis hijas. Y me acuerdo que un día mi hija del medio, Amalia, sabiendo de alguna manera u otra, papi y mami está pasando por algo difícil, entró en el cuarto. Dijo: papi, no tengo mucho, pero todo lo que tengo es tuyo. ¿Sabe cómo eso me inspiró a mí? Le dije: ¿sabes qué? Quédate con lo que tienes, porque sé que con ese acto Dios va a hacer algo poderoso para nosotros. Y Dios nos está diciendo a nosotros: si te atrevieras a moverte en fe y decir: Padre, no tengo mucho, pero lo que tengo te lo entrego, el Señor tomará aquello que tiene y lo multiplicará para que todos tengan. La gratitud precede el milagro. La gratitud precede el milagro. Jesús dio gracias por los alimentos antes de partirlos y multiplicarlos, enseñándonos que la gratitud es fundamental para experimentar la provisión de Dios. Señor, voy a darte gracias por lo que tengo, porque aunque lo que tengo a veces me frustra, no tengo el carro que quiero, pero te doy gracias por porque por lo menos me lleva al trabajo hasta que tenga yo el carro de mis sueños. Señor, gracias, porque aunque no vivo en el vecindario que quiero, te agradeceré por el momento, porque sé que pronto, muy pronto, me mudarás a donde quiero estar, porque la gratitud es lo que precede a la provisión. Me voy, último punto, y es que Dios nos bendice para ser de bendición. Dios nos bendice para ser de bendición. Este niño llegó con panes y peces y sabía que de todo lo que habían pescado, comprado, los que habían cocinado, él había sido bendecido por tener lo que tenía. Y él vino y se lo entregó al Señor, porque sabía: Dios me ha bendecido para bendecir a otros. Y cuando se lo trajo al Señor y el Señor lo multiplicó, por favor no pierdas el sentido del texto. No solo dice que lo partió, no solo dice, Jorge, que lo bendijo, dice que lo repartió. Fueron de las manos del joven a las manos de Jesús, de las manos de Jesús a las manos de sus discípulos, y dieron a todos de comer. Y aquí está lo que a mí me revoluciona la mente: y comieron hasta satisfacerse. You know what it is to eat until you're satisfied. De comer hasta que digas: ay, ya no me cabe nada más. ¿Sabe lo que es? Que diga: ya no me sirva más.
porque no tengo dónde ponerlo, gloria a Dios. Estos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, comieron hasta que se sintieron satisfechos. Y comieron hasta satisfacerse, here it is, con solamente panes y peces. Y no eran panes y peces enteros, eran pedazos. Y después de ellos comer, y después de ellos satisfacerse, el Señor entonces manda a los discípulos a recoger lo que sobraba. Y de esos pedazos les sobró 12 canastas de más. El Señor multiplicó tanto que todo el mundo comió hasta satisfacerse. Y entonces el Señor les regaló una canasta por cada discípulo. Porque ellos sirvieron. Los últimos en recibir fueron ellos. Y no recibieron una canasta vacía, recibieron una canasta llena. Cuando Dios nos bendice a nosotros, nos bendice para bendecir a otros. Y cuando Dios bendice, nos bendice hasta que sobreabunde. Esto es lo que esta historia nos enseña, que todos fueron alimentados, todos quedaron satisfechos en presencia de Dios. I don't have the time, no tengo el tiempo. Los que quedaron alimentados eran los que se quedaron con Jesús. Predícalo en tu iglesia. O sea, pastora, el autor está haciendo énfasis, nos está dando la alusión de que de los 5,000 habían más que estaban, pero a la hora de servir se impacientaron y volvieron a su casa. Y los únicos que comieron y se satisfacieron fueron los que se quedaron con Jesús. Satisfacción fuera de Dios no lo encontrarás. Me tengo que ir. Satisfacción fuera de su presencia no lo encontrarás. El himnólogo antiguo dijo: probé todo y todo me faltó hasta que probé a Cristo, y Él fue todo para mí. Y después que probé de Él, nunca he querido más. Jesús le dijo a la samaritana: si bebes de esta agua volverás a tener sed, pero si bebes del agua que te doy te sentirás satisfecha, porque correrá en ti agua para vida eterna. Los que se quedan con Él son los que son alimentados de Él. Y son ellos los que pueden testificar de las obras. No solo de las obras, pueden contar de las sobras. Los discípulos volvieron, y cuando volvieron con canastas llenas. Y mañana cuando vengo les predico de la otra historia. Pero en un momento, estando ellos en la barca, una tormenta alrededor de ellos, el autor dice que se olvidaron del milagro de las canastas. No solo se los dio para que comieran, se los dio como un recordatorio, que si en algún momento dado te fuera a pasar algo más, por favor, acuérdate de las canastas. Póngase sobre sus pies donde tú estás. El Señor nos está llamando a extendernos, a estirar nuestra fe, nuestra confianza, a saber que solo de Él
y fuera de Él no podremos tener absolutamente nada. La historia de la multiplicación de los panes y los peces es un recordatorio poderoso que cuando nos extendemos hacia Dios, Él puede hacer milagros inimaginables. Esta historia nos enseña que estamos llamados a vivir en respuesta a la generosidad de Dios, ofreciendo nuestras vidas y nuestros recursos para la gloria de su servicio. Mi oración es que todos nosotros podemos mirar a nuestras vidas y nuestros recursos como Dios los ve. Que podamos mirar lo que tenemos, lo que somos, y saber que Dios dice: lo que tienes y lo que eres es suficiente para mí. Y con lo que tienes y con lo que eres, yo puedo multiplicarlo y bendecirlo para satisfacer a millares de gente con lo que tú cargas.